Muy buenas noches, estamos en directo aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Es el momento de comenzar con el análisis de la actualidad. Como ya les adelantaba el director de esta casa el martes pasado, vamos a hacer pequeños cambios en la programación, pequeños cambios también, en este caso los protagonistas de nuestros principales programas. Les explico, Manuel Artiles hasta ahora nos ha acompañado durante los últimos años, ya lo contaba él la semana pasada, siempre todos los martes sentado en esta mesa en el programa que hemos llamado La Tertulia históricamente. Bueno, la realidad es que Manuel Artiles ahora está centrado, volcado con la puesta en marcha de la recuperación de su programa, también ya mítico de esta casa, como es el programa de Manuel Artiles, que lleva ya un tiempo sin poder producirse. Bueno, la realidad es que el plató de ese programa se está ultimando y dentro de muy poquito podrán ver a ustedes en directo también a Manuel Artiles en su programa, en el programa de Manuel Artiles. Mientras tanto, nuestro director va a decidir dar un paso a un lado y dejar que los martes y los jueves sigamos analizando la actualidad en esta mesa. Un servidor y nuestro compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, en cualquier caso, está claro que Manolo está muy volcado con su nuevo programa. Nosotros ahora, bueno, asumimos ese reto, esa responsabilidad de martes y jueves analizar la actualidad con todos nuestros espectadores. Pues sí, como decías, ya lo avanzábamos la semana pasada, está ultimando ya. Se están finiquitando, perfilando los detalles del decorado del plató de MA, del programa de Manuel Artiles, y está a punto ya de arrancar, aunque ya seguramente, de hecho ya lo insinuábamos la semana pasada, algún martes que otro probablemente estará sentado con nosotros aquí durante la noche. Algún martes que otro estará Manuel Artiles sentado en esta mesa. Ya es bueno que lo vayamos adelantando para que ustedes no les coja por sorpresa si un día dicen, oye, de repente, ¿quién es ese que está ahí? Pero no es Manolo. Efectivamente, Manuel Artiles habrá algún martes que se siente aquí con nosotros, pero es que, Óscar, también nosotros habrá algún miércoles que nos sentemos en el programa de Manuel Artiles. Ese es el compromiso que adquiríamos. Algún miércoles estaremos con Manuel Artiles pues analizando probablemente aquellos casos de máxima actualidad, algunos de ellos de mucha repercusión, y probablemente pues analizando con Manuel Artiles seguramente algún caso social escandaloso que probablemente trataremos de descifrar y denunciar conjuntamente. Un programa, como tú bien decías, Óscar, que va a estar volcado sobre todo en los casos sociales, en contar la situación que viven muchas personas vulnerables en Canarias. Bueno, de eso les iremos adelantando cosas en los próximos días. Unos días en los que para Mírame Televisión también es muy importante porque saben que en estas fechas empiezan a producirse algunas cosas que son ya tradición en esta casa. La primera, de la que ya les hemos hablado en los últimos días, es que ya tenemos número de lotería para el próximo sorteo extraordinario de Navidad. Es este que están viendo en pantalla, el 63.386. Ese es el número de Mírame. Y es el número de Mírame porque es que solo lo pueden conseguir llamando a Mírame Televisión en los distintos programas donde se les brinda esa oportunidad. No lo van a poder conseguir en ninguna administración de loterías, ni siquiera a través de las máquinas, no lo van a poder conseguir en ningún otro lugar. Lo cierto es que este número lo tenemos nosotros por cortesía de la gasolinera Chasnera, de la gasolinera que tantos premios Óscar da a lo largo de todos los años, sorteo tras sorteo, en el sur de la isla de Tenerife, y que de nuevo este año ha querido ser solidaria con Mírame Televisión y cedernos casi no, en propiedad, porque solo, insisto, tenemos este número nosotros, este es 63.386. Y que estén atentos un año más, en este caso, y de hecho se anunciaba la semana pasada y hay una expectación tremenda que la gente está preguntando incluso en la calle cómo pueden acceder, cómo pueden tener la suerte por lo menos ya de tener el número, y la expectación está ya entre la población canaria, y desde luego sí que es verdad que la gente tiene esa inquietud porque ese surtidor, esa empresa del sur de la isla de Tenerife dio mucho dinero, mucha suerte, mucha alegría, muchos millones a muchas familias de Canarias, a muchas familias, en este caso de la isla de Tenerife, durante los últimos años, y desde luego, sobre todo, como yo decía hace unos días, a muchas familias humildes, necesitadas del sur de la isla de Tenerife, que bueno, pues tuvieron la suerte de tener ese premio, y que además durante todo el año hay muchas familias que bueno, están esperando esta
época para acercarse incluso durante el año a esa gasolinera, pero ahora ya de manera cercana los espectadores de Mírame Televisión tienen la oportunidad, bueno, pues llamando al teléfono que ofrece la televisión, ese teléfono que ven en pantalla, para acceder a ese número, el número de la suerte, insisto, porque siempre esa buena familia de esa empresa del sur de Tenerife ha dado muchas alegrías a la sociedad canaria. Bueno, será el número de Mírame Televisión. Saben que pueden concursar llamando a los distintos teléfonos que verán en nuestros programas, en nuestra programación, en nuestra parrilla que ya empieza a teñirse de Navidad. Todavía queda mucho y muchas cosas que tenemos que contarles. Eso sí, como a cualquier juego, háganlo con responsabilidad esta Navidad. Bueno, nosotros comenzamos con la programación que tenemos preparada para hoy. Tenemos una escaleta completa porque vamos a hablar prácticamente de todo. Vamos a estar en prácticamente todas las islas y vamos a empezar en Gran Canaria, porque allí el malestar de los vecinos del norte de la isla con respecto a una obra que parece que se eterniza no termina. ¿A qué me refiero? Bueno, vean este titular del periódico Canarias 7. Roque Aldeano denuncia el secretismo de obras públicas con las obras de Agaete El Risco. La realidad es que estas obras, bueno, están previstas, o inicialmente estaba previsto que se inaugurasen ya después de las diferentes fechas que se han dado el próximo mes de diciembre. Sin embargo, el colectivo teme que en diciembre tampoco estén en servicio los túneles de Faneque y anuncia movilizaciones. Lo cierto es que mientras tanto, bueno, pues los vehículos tienen que circular por la carretera al aire libre con un riesgo, una carretera bastante peligrosa, una carretera donde realmente, bueno, es normal que teman por su seguridad, en este caso, pues todos los conductores y conductoras. Por eso son fundamentales estos túneles. Bueno, quien mejor nos va a explicar cuál es esta realidad y por qué tienen esa mosca detrás de la oreja es Rafael Ramos, que es portavoz del foro Roque Aldeano. Rafael, lo vamos a saludar a esta hora de la noche. Gracias por acompañarnos en directo aquí en Canarias al Día. Pues nada, gracias a ustedes por compartir este ratito y denunciar públicamente la desidia a la que ha estado sometido el pueblo de la aldea desde hace décadas y en los últimos años, con incumplimientos tras incumplimientos y, diciéndolo vulgarmente, riéndose de ese pueblo que ha estado siempre en el más allá y sufriendo las consecuencias de esa carretera que con cientos de curvas. Ténganse en cuenta que la carretera de la aldea han muerto 34 personas en accidentes de tráfico, amén de otras tantas que han muerto por no llegar a tiempo a los hospitales, por la distancia, por el aislamiento al que hemos estado sometidos. Una deuda histórica, sin duda, Rafael, con el pueblo de la aldea. Son muchos los incumplimientos. La última fecha que les daban es la de este mes de diciembre. La verdad es que las obras parece que están bastante avanzadas, pero ustedes, como decía, tienen la mosca detrás de la oreja. ¿Por qué? Para que la audiencia nos entienda un poquito, la carretera de la aldea, esta nueva carretera de la aldea, después de tantos años de lucha, empezó a hacerse la primera fase en el 2009 y estuvieron 8 años para hacer 10 kilómetros. La historia parece que se ha vuelto a repetir, porque en esta segunda fase, con un plazo de ejecución de 65 meses, llevamos ya 4 años. Se nos prometió por activa y por pasiva que el tramo más peligroso, que es el macizo de Faneque, ténganse en cuenta que este macizo tiene de altura más de 1000 metros y que la carretera está a 800. Es decir, que sencillamente una simple piedra, por muy pequeña que sea, que se eche a rodar desde 800 metros, imagínate una simple piedra lo que puede causar. Pues se nos dijo que en 2 años estarían terminados. 2 años. Llevamos ya esperando 2 años. Por lo tanto, el anterior gobierno empezó a darnos plazos, que si en diciembre del año pasado, que si este verano, que luego ahora en octubre, que ahora en diciembre. Y la realidad, porque lo que nosotros sabemos, es que la carretera no va a estar operativa. Este tramo de carretera, que lo queremos sencillamente es no transitar a cielo abierto por ese tramo de unos 2 kilómetros que los desprendimientos son frecuentes, la estrechez de la carretera es pequeñísima, muchísimas curvas y vamos a llegar con otro invierno y a sufrir esas consecuencias, sobre todo esas personas que a diario tienen que trasladarse a Galdar o a Guía, a
a los médicos a dializarse, a las personas mayores a venir a los especialistas, y de verdad esa desidia, yo creo que es falta de conciencia de los que saben de la necesidad de esa carretera, porque incluso ya tuvimos problemas con el anterior consejero, y este nuevo consejero, que ya lleva unos 5 meses, no se ha dignado, sabiendo la necesidad de la carretera, de trasladarse a la aldea y ver cuál es, in situ, cuál es la situación de esta obra tan necesaria, no por la lejanía, sino por la peligrosidad que supone transitar por Faneque. Rafael, para ponerle nombres a los responsables, en este caso políticos, el anterior consejero era Chano Franquis, Sebastián Franquis, del Partido Socialista, y el actual de Obras Públicas es Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria. Ambos, eso sí, gran canarios, los dos, lo cual llama bastante la atención con la desidia que ha tenido, como usted bien ha explicado, esta carretera. Una cuestión importante, usted lo decía antes, Pablo Rodríguez, ustedes le han pedido una reunión, no sé, usted no les ha aceptado esa cita, no han podido reunirse con el actual consejero, con Pablo Rodríguez, pero hay una cosa que un poco viendo las versiones oficiales que se mantienen en esa fecha del mes de diciembre, ustedes temen que la carretera o la obra civil, digamos, pueda estar finalizada, pero que la carretera, los túneles en este caso, de Faneque, que es lo más importante, este tramo de 2 kilómetros, no esté operativo. ¿Por qué? ¿Por qué se puede acabar la obra pero que no empiecen a entrar en funcionamiento estos túneles? Bueno, es cierto lo que decía, que nosotros al día siguiente de tomar posesión, o a los 2 días, porque tomó posesión un sábado y el lunes, ya nosotros, el lunes 17 de julio, estábamos solicitándole a Pablo Rodríguez una reunión para saber cuál era el pensamiento, qué intenciones tenían con esa carretera, a sabiendas de los engaños que habíamos tenido con el anterior responsable de Obras Públicas. Pues hasta el momento nos ha ninguneado. Nosotros somos una asociación dada de alta desde el 2006, venimos luchando por la carretera de la aldea. Y volviendo a lo que decíamos luego, que si bien nosotros tenemos conocimiento de que se está trabajando en esa carretera, en ese tramo de carretera, y que posiblemente la obra civil pudiera estar terminada para finales de diciembre, todos sabemos las cuestiones administrativas que conlleva al finalizar una obra. Habrá que montones de licencias de industria, de UNELCO, luego por otra parte habrá que conformar una comisión mixta, porque la empresa tendrá que entregar la obra al gobierno y el gobierno pasársela al cabildo. Y como las cosas de Palacio van despacio, y tenemos experiencia de que muchas veces esta carretera se ha retrasado por falta de diligencia, por los papeles estar durmiendo en los despachos oficiales mientras los usuarios de la carretera se juegan la vida, pues nosotros tenemos claro que van a pasar unos meses para que esa carretera se abra. Y ojalá estemos equivocados. Ojalá estén equivocados, como bien dice Rafael. Óscar. Sí. Usted, señor Ramos, ha dicho que se sienten traicionados por Sebastián Franquis, que, para que la gente lo sepa, en el gobierno del Pacto de las Flores fue consejero de Obras Públicas. Ahora se sienten traicionados, engañados, discriminados por parte de Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Pacto Coalición Canaria Partido Popular. Precisamente con el señor Rodríguez, con esa consejería, ¿le han dirigido algún escrito pidiendo alguna reunión? Nosotros lo hicimos, como le dije antes, él tomó posesión el 15 de julio, nosotros el 17 ya estamos entregándole un escrito. Nos ha obviado, nos ha ninguneado, pero es que esto no es nuevo. ¿No han recibido respuesta? No ha habido respuesta de ninguna clase, pero es que Pablo Rodríguez ya estuvo de consejero de Obras Públicas con anterioridad y pasó 3/4 de lo mismo, porque nosotros, que somos una asociación apolítica, decimos las cosas como las tenemos que decir, y nosotros no nos dejamos engañar, porque nosotros ya tenemos bastante experiencia en esta lucha constante con la carretera de la aldea, y nosotros lo que le decimos una vez y otra vez, a ustedes no les da pena. ¿Dónde están esas conciencias de ustedes que ven como que la gente se está jugando la vida en esa carretera? Como dije antes, han muerto más de 34 personas en solo un accidente, y otras tantas por estar alejados de los hospitales de la capital. Y pasan los días y pasan los años y seguimos lo mismo. Ténganse en cuenta que esta carretera empezó en el 2009.
en el 2019, estamos en el 2023, han pasado 4 años. Y luego el problema que tenemos también es que el resto de la carretera, el resto de la obra, prácticamente está paralizado. La obra tiene un plazo de ejecución de 65 meses. Se va a cumplir el primer trimestre del 2025 y ni de coña va a estar terminada esa carretera en el 2025. Es decir, que si en la primera estuvimos 8 años, la primera fase, en esta segunda fase vamos a estar 8 o 10 años. Y de verdad, hay obras, por ejemplo, que son de una importancia estructural, como son los viaductos del Risco y del Barranco de la Palma, que 4 años después todavía no se ha colocado ni una piedra. Y solo en el viaducto del Risco se va a tardar por lo menos 2 o 3 años en ejecutar esa obra, porque estamos hablando de un viaducto de medio kilómetro de longitud y de 90 metros de altura, sostenida por 3 pilares. Y no lo entendemos. Y luego, lo que yo decía, el señor Pablo Rodríguez, que lleva ya 5 meses, que está a 2 pasos, qué menos que acercarse a la obra para ver in situ cuál es la situación de la carretera y no dejarse de llevar de los técnicos. Señor Ramos, ustedes han anunciado movilizaciones por el hartazgo que tienen. No es la primera vez que se movilizan. Dígame una cosa, ¿cuándo será esa movilización? ¿Cuándo saldrán a la calle y cómo lo están preparando? Perdón. Nosotros tenemos previsto en próximas fechas empezar a concentrarnos, los responsables del foro, en presidencia del gobierno. Vamos a utilizar los lunes que hay Consejo de Gobierno aquí en Gran Canaria para estarnos allí. Y luego ya hemos decidido hablar con el ayuntamiento para, si esto no se resuelve, pues no movilizar solamente a la gente de la aldea, sino movilizar a toda Gran Canaria, porque esta carretera, que quede bien claro, no solamente para los aldeanos, no solamente para la gente que transita de Agaete a la aldea, sino es para el tráfico que hay por toda la isla, entre ellos los miles de turistas que todos los años transitan por esa carretera, ajenos a la peligrosidad que corren el circular por una carretera que ya todos conocemos, de su peligrosidad, por lo que hemos dicho, de tantos fallecimientos en esa carretera. No, Rafael, la verdad es que nosotros vamos a seguir muy pendientes de este asunto y sobre todo ya tenemos marcado en el calendario en rojo la fecha del próximo mes de diciembre, a ver si cumple o no el gobierno de Canarias con todos los vecinos de la aldea y en general con la isla de Gran Canaria. De verdad, muchísimas gracias y estaremos pendientes también de esas posibles movilizaciones. Nosotros, muchas gracias por esta atención que han tenido y en nombre del pueblo de la aldea y de toda Gran Canaria, ese nuevo modelo que se ha extendido a todas las islas de esa televisión, pues agradecemos y esperemos que triunfen y que sigan haciéndose eco de los problemas también de nuestra isla de Gran Canaria, que también son muchos. Pues muchas gracias, Rafael, también por ese apoyo. Ese es el objetivo de Mírame Televisión en esta nueva etapa. Como canal autonómico saben que estamos emitiendo ya para todos los rincones del archipiélago. Tenemos la misma cobertura que la televisión pública, que la televisión canaria, llegando a un 95% de la población. Si conocen a alguien que no nos ve, aprovechamos este momento para decirles que es bueno que le recuerden que es muy sencillo ver Mírame Televisión, insisto, en cualquier rincón de Canarias. Solo hay que resintonizar su televisor y automáticamente les va a aparecer ese nuevo canal de Mírame Canarias a nivel autonómico y en alta definición. Y bueno, decía Rafael que gracias por estar preocupados de los problemas de la isla de Gran Canaria. Por supuesto, para nosotros en nuestra nueva etapa, sin descuidar ninguna de las islas, lo que ocurra en la isla de Gran Canaria es fundamental porque allí hay muchísimos conflictos sociales, como a lo largo de tantos años les hemos contado los conflictos sociales en la isla de Tenerife o en otras islas en las que hemos tenido una mayor implantación, cosa que no vamos a descuidar en nuestra nueva etapa. Eso sí, nos vamos a centrar también en contarles todo lo que está ocurriendo en cada rincón de Gran Canaria. Para eso también tendremos nuevos programas en nuestra parrilla que ya les iremos adelantando. Pero fíjense, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la playa de las Canteras, en la capital Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, nos preocupa y mucho porque es una playa señera no solo de Gran Canaria, sino de todo el archipiélago. Vean estos titulares que hemos visto en los últimos días y que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, el periódico La Provincia titulaba: usuarios de las canteras claman contra la suciedad y la falta de policías, después de que cientos de personas protestaron este fin de semana para pedir que se mejore el estado
del Arenal y su entorno. La Asociación de Amigos de la Playa de las Canteras es el colectivo convocante. Pide declarar el primer domingo de noviembre como día de esta playa. Bueno, pues lo que parecía una protesta legítima, por supuesto, y cargada de motivos por parte de una serie de usuarios de las canteras, se ha topado con una auténtica guerra política. Vean lo que decía el concejal del ayuntamiento responsable de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Considera que hay manipulación política detrás de la protesta de las canteras y critica la presencia de destacados miembros del Partido Popular en una acción que, a su juicio, daña el prestigio de uno de los iconos de la ciudad. Bueno, pues la realidad es que a esas declaraciones de Pedro Quevedo, Óscar Martín ha contestado también el Partido Popular. Pues sí, porque aparte ya del problema que tienen los usuarios de las canteras, en primer lugar comparto esa reflexión, es una playa señera de Canarias, no solamente de la ciudad de Las Palmas o de Gran Canaria, que por cierto, si no me equivoco, no tiene el reconocimiento de bandera azul, que es una situación, o en este caso un episodio denunciable y bastante triste, porque repito, es una playa de una dimensión tremenda y además un atractivo turístico. La playa de las canteras, como saben, es un atractivo turístico en la ciudad de Las Palmas. Eso por un lado. Y por otro lado, ya ha saltado al ámbito político local y desde luego ha reaccionado inmediatamente esta misma tarde el Partido Popular en la oposición, ya saben ustedes, en ese gobierno progresista de la ciudad de Las Palmas. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, ha exigido hoy a ese gobierno de la capital, PSOE, Podemos y Nueva Canarias, una disculpa y la rectificación de las declaraciones del segundo teniente de alcalde y concejal de playas, Pedro Quevedo, que es el responsable en este caso de playas en la ciudad de Las Palmas, por vincularlos a esa plataforma que organizó la protesta en esta playa este domingo para pedir mejoras del Arenal. Por tanto, desde la oposición, el Partido Popular pide a Quevedo, pide al gobierno de Carolina Darias, ese gobierno progresista en la ciudad de Las Palmas, que rectifique, porque como bien ha contado David, bueno, pues en principio el propio concejal los ha vinculado con la plataforma que protestó en la playa de las Canteras este pasado domingo. Bueno, la realidad es que en cualquier caso, lo peor de todo esto es que al final se empieza a poner el foco en la guerra política y nos olvidamos de las carencias y necesidades que tiene la playa, que no es una casualidad, obviamente, que por ejemplo haya perdido una distinción tan importante como la de la bandera azul, claro, que valora cuestiones medioambientales, de accesibilidad y que al final demuestran las carencias que tiene una playa que históricamente ha tenido ese galardón, el de la bandera azul, ¿verdad? Claro, así es. En este caso, bueno, el hecho es significativo. El hecho de que no disponga de esa bandera azul quiere decir que pudiese estar sufriendo un deterioro, como la zona además también de la Puntilla, la zona del Confital, toda esa parte del litoral de la ciudad de Las Palmas, que repito, es importante. Además, como antes decía, crea un impulso turístico y de hecho el propio Pedro Quevedo, no sé en este mandato, pero en el anterior mandato era concejal precisamente de turismo en el Ayuntamiento de Las Palmas. Y yo entiendo que el hecho de que no tenga esa bandera azul pues provoca ese progresivo deterioro que están denunciando los vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas. Y además, estos vecinos y vecinas que forman parte de ese foro son los que conocen históricamente la ciudad de Las Palmas y luego denuncian, bueno, pues un asunto que me parece preocupante, según la denuncia de los vecinos, es la falta quizás de más efectivos de seguridad, porque luego, como saben, hay un problema histórico, no solamente en la ciudad de Las Palmas, sino en el resto de municipios de Canarias, ese déficit peligroso, preocupante en cuanto al número de agentes de la policía local. Bueno, la verdad que es una situación complicada, pero bueno, nosotros le pedimos también al concejal, a Pedro Quevedo, con el que intentaremos también hablar en próximos días, que se centre sobre todo en intentar mejorar la situación de la playa, ya no solo para los usuarios que protestan, sino también para los que no protestan, porque hay gente que no está de acuerdo con la situación de la playa, con ese estado en el que se encuentra y que no sale a protestar y que seguramente, ya se los digo yo, no están politizados como intenta insistir en este caso el concejal. Que no digo que no haya gente intentando politizar los movimientos sociales, esto por desgracia es algo habitual que ocurre en todos los lados, pero eso no quita para que, bueno, dejemos de ver cuál es el verdadero problema que tiene la playa de las Canteras. Bueno, continuamos en Gran Canaria, porque lo cierto es que, y en la capital Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, porque muchas veces le hemos hablado del problema de la vivienda y hoy, sin entrar en profundidad, eso lo haremos en otros programas en los que queremos analizar ya incluso con expertos lo que está ocurriendo con el problema del acceso a la vivienda. En Las Palmas de Gran Canaria se está produciendo un fenómeno, insisto, que no es ajeno al resto de municipios. Vean estos titulares del periódico La Provincia, porque al final son dos cuestiones que están vinculadas y hay noticias que juntas se entienden mejor. La Provincia, las viviendas vacacionales suben un 23%, mientras los pisos de alquiler caen un 22%. Y a la vez, también conocíamos que el alquiler en Las Palmas de Gran Canaria vuelve a tocar techo, mientras la oferta se desploma. Cada vez hay menos posibilidades de alquilar viviendas porque hay menos oferta para el alquiler normal, para que la gente pueda vivir
en Las Palmas de Gran Canaria. Los precios de lo poco que hay están carísimos, pero lo que no para de crecer es la oferta de alquiler vacacional, Óscar. Y al final esto está provocando a su vez, bueno, pues causa-consecuencia, ¿no? Está provocando que cada vez haya más y más ciudadanos, sobre todo ciudadanos vulnerables, que no pueden acceder a una vivienda digna. Y además en la ciudad de Las Palmas, en comparación con la capital de provincia, es decir, con la capital de la provincia de Tinerfeña, con Santa Cruz de Tenerife, va liderando lo que es la vivienda de alquiler vacacional. Y ese es el dato, sube, como dice David, pues en este caso el precio de alquiler en detrimento de las viviendas, que ahora mismo es uno de los principales problemas de los ciudadanos canarios. Y además esto ocurre en medio de un debate político, en medio de un debate en la Consejería de Turismo, que es el proceso, el camino que van a iniciar para regular, en este caso, el alquiler vacacional en Canarias, con la llegada ahora del Partido Popular, en este caso con Jessica de León, consejera de Turismo. Y por otro lado, también hemos conocido precisamente, en medio de este debate que se abre, independientemente de que además hay un problema en cuanto a la Dirección General de Viviendas de la Comunidad Autónoma, que no construye viviendas sociales, que yo siempre lo he dicho, lo sigo denunciando, más de 20 años sin construir viviendas sociales en esta comunidad autónoma, donde hay un importante número en la masa social de Canarias que está en riesgo de perder una vivienda, en riesgo de desahucio. Ahora, bueno, pues en medio de este debate, como decíamos, los constructores de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria están ofreciendo, ponen a disposición de la Administración el alquiler de unas 805, si no me equivoco, viviendas de alquiler. Ahora bien, eso sí, piden, bueno, pues como no podría ser de otra manera, ese también es la misión, el propósito de los constructores, suelo para construir viviendas. ¿Por qué? Porque además en Canarias también hay un problema grave, preocupante en cuanto, bueno, pues a disponer suelo, una masa importante de suelo, sobre todo en las grandes capitales, para construir viviendas sociales y viviendas, en este caso, bueno, para un perfil que tenga mayor capacidad adquisitiva, pero que también, bueno, como todo, está buscando una vivienda, que repito, es uno de los principales problemas en estos momentos. Bueno, lo cierto es que leíamos, hablabas tú de cuál es la situación, de ese debate político intenso que hay ahora entre el sector empresarial. Recuerden que los hoteleros obviamente están presionando para que se pueda restringir, para que se revise ese decreto que en su momento, bueno, pues no contentó a nadie, ¿no? Para regular el alquiler vacacional. Y en medio de todo esto, el director de Ordenación Turística, hemos leído en las últimas horas que Miguel Ángel Rodríguez reconocía que el fenómeno de la vivienda vacacional se nos puede ir de las manos, ¿no? Yo creo que probablemente se nos haya ido ya de las manos, no solo en Canarias, sino en cualquier lugar turístico. Es un fenómeno que al no haber una regulación ha habido un descontrol importante, pero también es verdad que ya llevamos años con este debate y no se le ha metido mano, ¿no? Como solemos decir, de verdad, para poder regularlo y para poder evitar, sobre todo, que es lo más importante, pues que esto no afecte al precio del alquiler de las viviendas y que la gente pueda acceder a una vivienda digna. Está ratificando ese debate, es decir, está ratificando esa noticia preocupante e inquietante que hemos contado. Y en este caso, el señor Rodríguez, en cierta medida, también pone en una situación complicada a Jessica de León, la consejera de Turismo. Por un lado, pues él defiende, como no puede ser de otra manera, el territorio, quizás, o la ordenación, ¿no?, que es su labor. Sí. Y luego, pues, como saben, turísticamente Canarias va por otro camino. Y además, teniendo en cuenta que Jessica de León, la consejera de Turismo, es de Fuerteventura, además una isla Fuerteventura donde algunas zonas mayoritariamente las viviendas son de alquiler vacacional. Y esto es un debate que parece que se quiere, o una situación que se quiere regular ahora, pero que tendría que haberse encaminado, o por lo menos tenía que haberse abierto el debate para tratar de regular el alquiler vacacional hace ya algunos años, como estaba pidiendo además la Asociación en Defensa del Alquiler Vacacional en Canarias. Bueno, continuamos en la isla de Gran Canaria. Sin duda, insisto, del problema de la vivienda vamos a hablar y mucho, y con gente que sabe, en esta casa, en Mírame Televisión, en diferentes programas ya les iremos contando. Pero la realidad también hoy, o la actualidad mejor dicho, nos ha trasladado hasta el municipio Gran Canario de Mogán, porque quiero que vean este titular de Canarias Ahora, en el que se informa de que, y se adelanta de que, ha sido imputada la alcaldesa de Mogán por fraccionar contratos para la productora de las audiencias fraudulentas de Televisión Canaria. Así lo ha titulado el periódico Canarias Ahora, porque la jueza ha llamado a declarar a Onalia Bueno como investigada el 15 de diciembre. La realidad es que, Óscar, estamos hablando de que Onalia Bueno ya en su momento, bueno, pues no le dio mucha importancia a este asunto. Onalia Bueno, que es una vieja conocida de los juzgados y que, por cierto, es alcaldesa de Mogán de manera independiente o liderando esa plancha de Juntos por Mogán, pero coaligada con Coalición Canaria y, si no me equivoco, Óscar,
Onalia tiene un cargo orgánico ya en la ejecutiva de coalición. Sí, la señora Bueno, que como saben en Gran Canaria, o saben en toda Canarias, bueno, ha protagonizado distintos episodios polémicos, además ha estado inmersa en algún que otra causa judicial, como dice David, como alcaldesa de este municipio turístico de la isla de Gran Canaria, y además recientemente, bueno, pues ha protagonizado un debate o un episodio polémico al negarse a pagar, en este caso, los entierros de los migrantes que llegan a su municipio, poniendo además también en duda el posicionamiento del gobierno de España, en este caso de la delegación del gobierno, y bueno, pues estuvo bajo la atenta mirada, en este caso, de la delegación del gobierno y también de la sociedad canaria, repito, al trasladar que se negaba a pagar los entierros de los migrantes. Insisto, después de alguna que otra causa judicial, ha pasado por varios partidos, ha creado varios partidos independientes, ha concurrido y ha estado ligada, se ha estado integrando poco a poco, en este caso, con Coalición Canaria, y como dice, creo que esta noticia no va a ser buena o no puede ser buena para Coalición Canaria, porque ya anunciamos hace algunas semanas que Onalia Bueno ocupa un cargo interno de responsabilidad en la Organización Nacional de Coalición Canaria, que dirige, bueno, una persona que está apostando por la figura, una persona cercana a la figura de Onalia Bueno, que es Fernando Clavijo, el presidente nacional de Coalición Canaria, y en este caso el que nombrábamos antes, que es Pablo Rodríguez, responsable de la organización en la isla de Gran Canaria. Bueno, ya en su momento habíamos contado que la propia Fiscalía había visto indicios de delito hasta el punto de denunciar los hechos, y obviamente ahora, pues como no puede ser de otra manera, el juzgado tiene que instruir la causa, y ha citado, estaremos pendientes de esa fecha, el 15 de diciembre, a Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, en calidad de investigada. Estamos hablando de contratos que llegan o alcanzan una cuantía de 230.000 euros. Bueno, vamos a continuar, porque también en las páginas digitales de nuestros compañeros de Canarias Ahora leíamos esta noticia, otro de los asuntos que también hemos abordado en muchas ocasiones en esta casa y que sigue generando quebraderos de cabeza. Además, es una cuestión compleja de entender, porque demuestra las desigualdades que genera también la propia gestión de un mismo ejecutivo, de un mismo gobierno, como es el gobierno de Canarias. Bueno, vean este titular de Canarias Ahora. Las plantillas de las escuelas infantiles afectadas por el cierre de aulas piden más recursos. Llegamos a 18 menores por educadora. Se trata de los centros que dependen de Bienestar Social y critican el agravio comparativo con otras escuelas de la Consejería de Educación que cuentan con auxiliares en el aula, y ratios más bajas. Bueno, que nos va a intentar ayudar a entender por qué se producen pues esas discriminaciones, por qué en el gobierno de Canarias tenemos escuelas infantiles, recuerden, de 0 a 3 años que dependen de la Consejería de Bienestar Social, y por qué tenemos otras que dependen de la Consejería de Educación, por qué unas tienen una serie de recursos y de medios y otras carecen de ellos, y todo esto después de la polémica, recuerden, de todas esas aulas que en principio se iban a abrir, pero para las que finalmente, bueno, no estaban concluidas las obras y no había instalaciones para que se pudieran poner en marcha. Bueno, les decía que quien nos va a ayudar a entender esto es Nazaré Alonso, que es delegada de Intersindical Canaria, a quien ya saludamos hasta ahora de la noche en directo. Nazaré, muy buenas noches, gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Nazaré, cuéntanos un poquito, ponnos en contexto, ¿cuál es la situación de estas escuelas infantiles y por qué se produce ese agravio comparativo, si se me permite, entre las que dependen de Bienestar Social y las que dependen de la Consejería de Educación? Bueno, realmente la diferencia que hay actualmente la desconocemos, puesto que estas nuevas aulas que se han abierto fue un proyecto piloto que se hizo en la Consejería de Educación, que vimos que este año al final no consiguieron abrirse. Pues ellos sí hicieron en ese proyecto piloto, pues tienen su propio protocolo, su propio convenio. En cambio, nosotras, las trabajadoras, en este caso de las escuelas infantiles de la Consejería de Bienestar Social, pues carecemos de convenio, carecemos de protocolo. Nosotros, digamos, somos personal laboral, hemos accedido a través de unos exámenes por ser personal laboral público, pero sin embargo nos vemos en esa desigualdad, ya sea tanto a nivel de ratio, a nivel de personal sobre todo, que es la problemática que desde Intersindical Canaria queremos denunciar. Nazaré, ustedes aseguran que, claro, como solo hay una educadora por aula, si se pone de baja no puede asistir, no, por lo que sea, no se está cubriendo esa baja o no hay posibilidad de cubrir esa baja. Exacto, las listas que actualmente, o la lista que actualmente está cubriendo, ya sea el personal de educadoras, limpiadoras, cocineras y demás, son del año 2007. Esas listas se paralizaron
pero desde Intersindical se les ha pedido reiteradamente a la Secretaria General Técnica, en este caso el año pasado no se hizo, pues estamos esperando a ver si la actual lo lleva a cabo, es que se necesita de nuevo esas listas para poder contratar personal, puesto que la manera de proceder de la consejería para cubrir estas vacantes es haciendo una oferta genérica del Servicio Canario de Empleo. Entonces este procedimiento de Intersindical Canaria pues lo rechazamos, puesto que no cumple con los criterios de igualdad, mérito y capacidad, ¿no?, que establece, digamos, el Estatuto Básico del Empleado Público. Aparte que requiere demasiado tiempo, digamos que son como a lo mejor 2 meses para hacer esa sustitución. La verdad es que son situaciones que llaman mucho la atención, pero yo sigo intentando entender una cosa, Nazaret, a ver si nos ayudas a comprenderlo. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en las que dependen de un área o de un departamento del Gobierno de Canarias haya no solo una maestra como tal, una persona formada en magisterio, que además ha tenido que pasar por alguna de las oposiciones y estar dentro de las listas del personal de la Consejería de Educación, acompañada pues por una educadora y por una auxiliar, normalmente suelen ser 3 personas, y en el resto, en las otras escuelas infantiles, sin embargo, solo haya una persona? Lo digo porque ¿no tienen ustedes la sensación de que al final puede darse a entender o darse el mensaje de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o ciudadanos que tienen la suerte de tener poder ir a una escuela infantil de educación y los que no la tienen y tienen que... No lo sé, la verdad es que el agravio comparativo da la sensación de que estamos generando educación a 2 velocidades, ¿no? Claro, en este caso estamos hablando, es el Gobierno de Canarias, ¿no?, digamos quien nos paga a todas. La única diferencia son las consejerías, Consejería de Educación por una parte y Consejería, en este caso, de Bienestar Social, que es la nuestra. Desde luego que esa es una de las cosas que echamos en falta y que realmente no nos parece justo, sobre todo por nuestros menores, ¿no? Ya no solo el personal en sí, que está en otras condiciones realmente pésimas, sino nuestros menores, ¿no?, que ellos, por supuesto, necesitan esa calidad, ese tiempo que como cualquier otro niño. Caso, yo entiendo que además, al ser unas edades tan tempranas, necesitan pues todavía una mayor atención, porque muchos pues todavía no caminan bien, muchos tienen dificultades todavía para hablar porque están desarrollando pues esa capacidad. Entonces, claro, teniendo en cuenta eso, y otra cuestión importante, y es que ¿qué pasa con los alumnos y alumnas con necesidades especiales en estas circunstancias, cuando solo hay una educadora, ¿no? ¿Cómo se lleva todo esto, Nazaret? Es imposible, nos faltan manos, digamos, nos faltan manos. Tenemos, en general, así todo, tenemos la ratio más elevada a nivel europeo, ¿vale? Actualmente ya hay compañeras que están haciendo huelgas por un convenio justo, digamos, porque somos toda gente con estudios. Y ya no solo estamos hablando de lo que es educadoras, también hay un personal ahí importante, que son las limpiadoras, que tienen que estar las cocineras. Nosotros, por ejemplo, carecemos de auxiliares, aparte de la auxiliar educativa, auxiliares de comedor. Imagínate, una educadora con 14, 15 niños, si no llegamos a 18, sola para dar de comer, cuando el momento de la comida es un momento muy importante en estas etapas. Es un momento de tranquilidad, donde se tiene que comer su comida tranquilo. Pues imagínate, ¿cómo puede ser que una educadora solo, muchas veces gracias a nuestras compañeras limpiadoras que nos ayudan, pero no es así, no es su trabajo realmente, y nos vemos pues en esa desigualdad de condiciones, nosotros, los niños, y la verdad es que es muy triste todo esto. Óscar. Y esta situación que denuncia señora Nazaret, señor Alonso, bueno, pues que como dice le afecta a ustedes, pero para que la gente lo sepa, en el día a día a los niños y niñas, a los chicos y chicas y a las familiares, ¿en qué le está afectando? Para que la gente conozca la realidad y desde luego para que sea consciente la Consejería de Educación, la nueva Consejería de Educación que dirige Poli Suárez, que tiene una papeleta importante porque, como dice usted, influye primero en la calidad, en la situación laboral y personal de ustedes, pero luego en la calidad de los niños y niñas. Claro, por supuesto, es que la calidad esa nosotros no podemos darla.
Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Cómo? Y sobre todo que lo que han hecho ahora mismo ha sido un parche. Han contratado de nuevo a las educadoras que faltaban desde el principio de curso, pero imagínate, el curso lo empezamos en septiembre, fueron contratadas hace como un par de semanas, pues ni siquiera muchas de ellas, si tenemos que ir a médicos, tenemos un familiar que se pone malo, no tenemos derecho a esos días como cualquier otro personal laboral, público, para tenerlo. Es decir, los padres mismos se ven que llegan hoy, a lo mejor la educadora no está, y todo porque falta personal. Si estuviera el personal en la cantidad que debería de ser, pues esto no pasaba. Sí, señor, y si llegan los padres, y si llegan los niños y niñas, o los padres van al centro y no hay educadores, ¿qué hacen con los niños? Pues se lo tienen que llevar a casa de nuevo. Pues qué triunfo de la educación pública en esta comunidad autónoma, entonces, ¿no? Desde luego, no le dan la importancia que realmente requiere esta etapa. Bueno, sí, la educación en general es una de las cosas más importantes, ¿no?, que podemos tener hoy en día. Pero es muy triste que a esta etapa, que ahora mismo, por ejemplo, la Consejería de Educación está publicitando como una etapa gratuita, 0 a 3, primer ciclo, pues no se le está dando la importancia que realmente se debería, ¿no? Es muy triste, pero así es. Yo confío en que ahora este nuevo gobierno pues pongan todos esos fallos que hubieron en el anterior, pues se corrijan ahora. Es que tan fácil en nuestra consejería, es algo tan fácil como activar unas listas de nuevo, volver a seleccionar un personal y ya está. Casi el 80% del problema porque nuestras escuelas tienen problemas de infraestructura, pero bueno, como muchos colegios que hay en nuestras islas, ¿no? Pero son escuelas que están muy bien, cocina propia, unas aulas estupendas, pero desgraciadamente siempre hay algo que falla, ¿no? El tema de las infraestructuras ya es otro debate abierto, otro fracaso del pasado que estamos viviendo en esta comunidad autónoma. Yo entiendo que esta situación laboral que ustedes sufren, que repito, afecta a los padres y madres y afecta a los niños de 0 a 3 años, por tanto es un tema delicado. Entiendo que el nuevo director o directora de personal de la comunidad autónoma es consciente, tiene conocimiento ya de esta realidad, ¿no? Digo yo. Yo espero que sí. Nosotros tuvimos una reunión hace ya un mes y medio aproximadamente con la actual consejera Candelaria de nuestra consejería, y ella estaba bastante interesada con el tema de las escuelas, sobre todo ese dinero que anteriormente, esos millones de euros que se iban a utilizar para arreglar estas escuelas y demás, pues vemos que al final ni han arreglado nada, no han contratado personal, porque esto ya se veía venir de hacía tiempo. Y bueno, pues yo espero el jueves, precisamente Intersindical Canaria, tenemos una reunión con la directora general de Infancia, y bueno, yo por mi parte, como delegada de esta consejería, pues espero que se nos escuche y que hagamos otra entrevista donde pues finalmente se nos reconocen nuestros derechos y nuestros niños estén atendidos adecuadamente. Eso sería lo ideal, Nazaré. Ojalá que sea así. Solo un último dato para que la gente, si todavía no es consciente de la gravedad de lo que estamos hablando, sepa cómo afecta esa falta de personal a este tipo de oferta educativa que tanto ha querido vender el Gobierno de Canarias. Es cierto que el hecho de que por no tener personal ha obligado a tener que cerrar aulas en determinados días en escuelas como Las Folías o La Fuente en Gran Canaria. Así es, ¿no? La Folía, La Fuente, también hay otra escuela, la Escuela del Fondillo, Aridamán. Ha pasado que se han puesto varias educadoras, a lo mejor se han puesto enfermas o por problemas X, y claro, pues no, si no hay solo un personal de apoyo, pues no puede estar en la TOS. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estas últimas veces? Pues nada, meter a una sola educadora con 18 niños. Algo que realmente es
vamos, es vergonzoso, es vergonzoso. Esto habla usted de Candelaria Delgado, que es la consejera de Bienestar Social, que depende de Bienestar Social. Pero como yo decía, planteo, permítame la ignorancia en este sentido. ¿No puede intervenir ahí también Educación, que entiendo que en cierta medida puede tener competencia, repito, sobre asuntos sociales, independientemente de que las escuelas infantiles de 0 a 3 años dependan de Candelaria Delgado, la consejera de Asuntos Sociales? Pregunto. Es algo que por lo que yo quiero, sobre todo quiero hacer este trabajo, hacer hincapié, puesto que no sabemos por qué nosotras mismas carecemos de un protocolo, unas normas, un funcionamiento reglamentario como tal. O sea, las de Educación sí lo tienen, nosotras estamos como un poco en el limbo y no sé, esperemos que la actual consejera en ese sentido pues pueda hacer algo al respecto. Sin duda, Nazaret, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar muy pendientes también de esa reunión que van a tener con la Dirección General y ojalá, como decías, podamos contar buenas noticias en este sentido. Va a ser complicado, pero bueno, parece que hay una cierta voluntad política, por lo menos a la hora de la propaganda que se ha hecho con este asunto. Veremos si con la presión de padres y madres, que es una de las patas muy importantes en esta historia, de los trabajadores y trabajadoras y de los medios de comunicación, bueno, pues conseguimos cambiar esta inercia. De verdad, Nazaret, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, muy amables. Gracias. La verdad es que bueno, esto es un asunto muy complicado. Ustedes saben que la educación infantil en sus 2 ciclos, el primero y el segundo, no es obligatoria, pero que sí que está implantada en Canarias desde hace muchísimo tiempo en lo que es el segundo ciclo, pero el primero, de 0 a 3 años, es algo que está comenzando en los últimos tiempos a considerarse algo prioritario en las políticas educativas en general en el país, entre otras cosas por eso de la conciliación laboral de padres y madres que muchas veces pues evidentemente necesitan dónde dejar a sus hijos. Recordemos que además estas escuelas infantiles públicas, tanto las que dependen de bienestar social como las que dependen de educación, son en principio para personas y familias con pocos recursos, sí, porque al final como no se puede cubrir toda la demanda, pues se prioriza lógicamente en aquellas familias más vulnerables. O sea que estamos hablando de que esto está afectando a las familias más vulnerables. Óscar. Sí, yo entiendo que este depende de asuntos sociales, pero yo antes planteaba Educación, Poli Suárez, Dirección General de Personal, porque asuntos sociales y educación son políticas transversales en esta comunidad autónoma, sean escuelas infantiles de 0 a 3 años o mayor número de edades. Y lo más lamentable, lo más grave es el desamparo, como le planteaba la señora Alonso, de los chicos y chicas y de los padres y madres y sobre todo, como apuntabas, David, los niños y niñas con ciertas dificultades, claro. Bueno, pues en este caso que necesitan un tratamiento o un trato, unas políticas más específicas, insisto, los niños y niñas con, bueno, especificidades especiales que desde luego también llevan muchos años sufriendo un desamparo de esta comunidad autónoma. Los vulnerables dentro de los vulnerables, ¿no? Bueno, pues así está la situación de las escuelas infantiles, un asunto del que nos seguiremos haciendo eco, sin duda, en próximos programas. Nos hemos hecho eco también muchas veces de la situación de trabajadores y trabajadoras en otro ámbito, el turístico, el del sector servicios. ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Por qué, a pesar de que el turismo genera riqueza o es una parte importante de la riqueza, si entendemos como riqueza nuestro Producto Interior Bruto, eso no se traduce en unas mejores condiciones de la población? Al final seguimos manteniendo unas tasas de pobreza bastante elevadas, en torno al 36%, según el último informe AROPE, y la realidad es que todos los expertos coinciden en una predicción, y es que tenemos trabajadores empobrecidos. Bueno, uno de los sectores más golpeados por esa precariedad laboral es el de las camareras de piso, las que conocemos como las Kellys, que de nuevo están movilizándose. Nuestros compañeros de informativos que siguen, como les digo, haciendo un gran trabajo en cada programa, porque la verdad es que si ustedes están siguiendo nuestro producto informativo que comienza a las 10 menos cuarto de la noche de lunes a viernes, verán que estamos al pie del cañón en los principales asuntos que seguramente a ustedes les interesen. Bueno, pues nos han preparado una pieza informativa sobre esta nueva movilización de las camareras de piso. No somos esclavas. Las Kellys, las camareras de piso de Tenerife, vuelven a salir a las calles. Dicen estar cansadas tras muchos años de lucha y siguen siendo, recuerdan, el colectivo más precarizado. Aseguran que no han parado de exigir una mejoría en sus condiciones laborales en un momento en el que es evidente la falta de personal porque hay quien no quiere trabajar como camareras de piso. No hay mujeres porque estamos explotadas, porque las mujeres ya no pueden más. Las mujeres se han reinventado, han cambiado de trabajo y no están dispuestas a seguir sufriendo y estar en las condiciones que estamos. Y si ya de por sí cuentan con una sobrecarga de trabajo, sus condiciones, aseguran, han empeorado. La sobrecarga ha empeorado, o sea, la situación en general ha empeorado.
y lo que te comentaba antes, no hace nadie nada por nosotros. Estamos ahora con el tema del turismo y de traer turismo a Canarias y no se dan cuenta las personas que traen ese turismo, que al turismo hay que atenderlo con calidad. Confirman que estos días están recibiendo mucho apoyo de cara a la movilización de este jueves en la localidad tinerfeña de Playa de las Américas. Este jueves en Playa de las Américas, en el sur de Tenerife, Óscar, de nuevo movilización de las camareras de piso. Esta es una batalla vieja, antigua, incesante de estas grandes profesionales que llevan denunciando abuso, en este caso abuso laboral por parte de empresarios turísticos. La sobrecarga cada vez va más. Y que, bueno, pues creó un conflicto entre estas trabajadoras y la patronal turística, en este caso Recuerdo Azotel en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque esta situación ocurre en toda España. En Canarias ocurre, bueno, de manera importante en el sur de Tenerife y en el sur de Gran Canaria, que son las zonas turísticamente más potentes. Entiendo que también en Lanzarote o la isla de Fuerteventura, y que además lo grave es que se les está vulnerando un derecho fundamental, la dignidad laboral de estas trabajadoras, y yo estoy convencido que la gente va a salir a la calle a apoyarles. Y además es contradictorio porque, como decía, así es esta afectada, todavía siguen con esa sobrecarga de trabajo, pero sin embargo se sigue apostando en Canarias por un mayor número de turistas, que por cierto esta manifestación o esta denuncia se hace cuando Canarias precisamente está en la World Travel Market de Londres, apostando por el principal mercado turístico de esta comunidad autónoma, que es el mercado británico, pero repito, con una masificación, con anuncio de más hoteles y, por cierto, con anuncio de macroproyectos turísticos, como por ejemplo el del Portito de Adés en el sur de la isla de Tenerife. Pues eso es verdad, Óscar. Mientras nuestros políticos están ahora mismo sacándose fotos en esa feria turística, que no digo que no sea importante, lógicamente lo es para el sector, pero están intentando promocionar el sector turístico, bueno, se están olvidando mientras se sacan esas fotos de esa situación que viven las camareras de piso, y que no es nueva ni mucho menos, pero que por desgracia no se ha conseguido mejorar, por lo menos hasta llegar a esa palabra tan importante que decía Óscar, ¿no? A tener unas condiciones laborales dignas, que es lo que les falta sin duda a las camareras de piso. Bueno, y en todo este contexto de las ferias turísticas, de las protestas de las Kellys, ¿qué hace Canarias? Bueno, pues Canarias sigue autorizando nuevas instalaciones hoteleras. Por ejemplo, en la isla de Lanzarote, vean este titular de Canarias ahora, el gobierno de Canarias autoriza la construcción de un nuevo hotel de 4 estrellas en Lanzarote. ¿Pero por qué esto nos llama la atención? Pues bueno, lean el subtítulo, porque hace menos de un año, el Cabildo inició los trámites para declarar la isla turísticamente saturada, como paso previo para el decrecimiento de este tipo de oferta. Una isla que reconoce por parte de las instituciones y a través de informes técnicos que se han hecho que está turísticamente saturada, que no puede seguir creciendo, que al contrario lo que tiene que hacer es ir poco a poco disminuyendo su oferta turística. Óscar, lo que tiene o lo que va a tener ahora es un nuevo hotel de 4 estrellas aprobado por el gobierno de Canarias, cuya aprobación en este caso es preceptiva, ¿no? Los cambios de criterio, ¿no? Porque, como decías, bueno, pues este anuncio lo hace Coalición Canaria, además en un reciente Consejo de Gobiernos aprobado estos días, sí. Coalición Canaria Partido Popular, este gobierno nacionalista y populares, cuando en el anterior gobierno de la isla de Lanzarote, el gobierno del PSOE, María Dolores Corujo como presidenta con ese gobierno de Podemos, bueno, pues eran los primeros que daban un paso hacia adelante, los primeros de todas las islas para poner un coto, para poner límite a lo que ellos consideraban la saturación turística en la isla de Lanzarote. Por tanto, tratar de darle un vuelco a lo que están denunciando algunos colectivos de la masificación. Y Lanzarote, como saben, al igual que Fuerteventura, sur de Tenerife, sur de Gran Canaria, como decíamos, está pasando por un momento de una masificación también preocupante de cara al futuro. Y cuando además también en la isla de Lanzarote se abrió un debate político y además empresarial, profesionalmente, de aquellos profesionales del sector turístico que trataban de poner orden a un descontrol que se estaba produciendo en los centros de visitantes en la isla de Lanzarote. Mientras tanto, ese debate estaba abierto, mientras tanto parece que ese debate ya ha pasado. Ahora, bueno, pues este gobierno anuncia la construcción o aprueba la construcción de un nuevo hotel en esa isla. La verdad es que, bueno, yo les voy a leer un pequeño párrafo de una respuesta que daba César Manrique hace ya muchos años, ya todavía en vida, a La Voz de Lanzarote en aquel momento. Le preguntaban, bueno, por una reunión que había tenido con el presidente del Cabildo de Lanzarote, y le preguntaban si había hablado sobre el patronato de turismo de la isla. Y esto, cójalo como símil para todo lo que estamos hablando. Y él decía, sí, hablé sobre el patronato de turismo con el presidente del Cabildo.
en donde parece que solo les preocupa hacer propaganda hacia afuera, sin ocuparse para nada de la isla como tal, cuando debería ser lo más importante. El patronato debería ocuparse seriamente de la buena imagen de Lanzarote, en vez de estar dedicados a viajar gratuitamente y gastándose millonadas y decenas de banquetes y meriendas solo con la torpe intención de traer todavía más turismo barato del que ya tenemos. Bueno, pues parece que pasan los años y esa visión tan siempre clara de la realidad turística y medioambiental de Canarias de César Manrique, pues por desgracia no caduca, Óscar. Ya lo dijo César Manrique y ahí estamos, vendiendo Canarias en el exterior mientras nos olvidamos de que Canarias tiene muchos problemas a la hora de afrontar cuál va a ser su futuro turístico. César Manrique, bueno, pues el ejemplo del que ellos, además también las autoridades políticas de Canarias y autoridades insulares de Lanzarote ponen en alza cada día. Ya está también el patronato, la fundación César Manrique en la isla de Lanzarote. Bueno, si levantara la cabeza, bueno, pues si él viera la realidad, César Manrique, de lo que estaba ocurriendo, de lo que se quiso hacer hace unos meses en Lanzarote y el camino que parece ser que se sigue, o de los que apuestan ahora de esa isla con el caos turístico, repito, en cuanto al descontrol que existe, por ejemplo, en los centros de visitantes, el mercado turístico que siguen fomentando la isla de Lanzarote, bueno, pues parece que no se acuerdan realmente de la figura de todo un grande en esta comunidad autónoma que fue César Manrique, al que debemos mucho, no Lanzarote, sino toda Canarias. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de este tipo de asuntos y evidentemente intentándoles poner en contexto y en perspectiva de la realidad de una Canarias que, como hemos visto con este ejemplo, bueno, pues a veces da la sensación de que poco ha evolucionado en cuanto, por ejemplo, a afrontar cuál tiene que ser su relación con el territorio y su relación con el modelo económico. De todo eso, por cierto, vamos a hablar también este miércoles, ya se los adelanto, a partir de las 9 de la noche, en el espacio de entrevistas de Canarias al Día, nos va a acompañar Aurelio Carnero, que es un investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y es uno de los coordinadores del movimiento Rebelión Científica, un movimiento que a nivel global está defendiendo la necesidad de actuar ante los efectos del cambio climático. Bueno, eso será este miércoles a partir de las 9 de la noche. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos porque tenemos todavía muchísimos asuntos que van a ser seguramente de su interés. Bueno, continuamos en directo en el análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día. Óscar, bueno, tenemos todavía muchos asuntos por delante, pero tú que además eres un palmero de pro, como tiene que ser, además un amante de tu isla de origen, quiero que me expliques un poco esto que está ocurriendo, o por lo menos que me expliques o que me ayudes a entender cómo es posible que no paren de crecerle, nunca mejor dicho, los enanos a los vecinos y vecinas de La Palma. Vean estos titulares, porque la verdad es que es tremendo que después de lo que han padecido con el volcán se encuentren con esta situación. El Cabildo de La Palma ha convocado a los participantes del Comité Científico del Plan de Emergencias de La Palma para garantizar su efectividad. El interés general debe primar por encima de enfrentamientos personales entre los científicos participantes del órgano, es lo que dice el Gobierno de Canarias. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues uno de los participantes de ese órgano, una de las, en este caso, personalidades científicas que más reconocemos cuando hablamos de este tipo de cuestiones, cuando hablamos de volcanes en Canarias, es Nemesio Pérez. Y vean lo que decía Nemesio Pérez de Involcán en Diario de Avisos. Asegura que ha abandonado ese órgano, ese PEIMPAL, por descalificaciones personales. No es solo el Involcán quien ha salido de ese órgano, son hasta 3 organismos. Y la verdad es que en medio de una situación, en medio de tantas dudas que sigue generando todavía la gestión que se hizo, sobre todo en los días previos del volcán de La Palma, Óscar, es tremendo que ahora ni siquiera los científicos logren ponerse de acuerdo, que se estén enfrentando entre ellos con descalificaciones personales y que al final nos encontremos con estos titulares. Óscar, es una pena porque descorazonador para los vecinos. Es una pena porque además entiendo que ese plan de emergencia todavía sigue activo, porque supuesto, como saben ustedes está el problema de los gases y todavía no han realojado a familias en la zona de la Bombilla, en la zona de Puerto Naos concretamente, que como saben todavía siguen esas limitaciones y por eso es importante ese comité científico, ¿no?
Y menos mal que esto ocurra ahora, no en las primeras fases o en la primera fase después de cuando ocurrió la gran tragedia, que bueno, pues el volcán de La Palma acabó con la vida, con el futuro de mucha gente, con las viviendas de mucha gente, con las propiedades de mucha gente, ¿no? Esto al final hace que dudemos de todo ya. Claro, o sea, ¿hasta qué punto las discrepancias han sido el día a día? Pero menos mal que ocurrió todo. Y esto tengo la sensación, como dice, que ha podido venir ocurriendo durante todo este tránsito, durante todo este camino. Y yo entiendo que, bueno, son quizás los típicos celos profesionales entre expertos, entre unos y otros, pero claro, aquí nadie puede velar por su interés personal. Tienen que velar cada uno de los expertos, cada uno de esos profesionales que forman parte de ese comité científico, que es el máximo responsable de velar por la emergencia y la seguridad, repito, todavía del volcán de La Palma, y ahora tiene que intervenir, en este caso, el Cabildo Insular de La Palma. A mí me parece esto un despropósito, me parece patético y me parece lamentable. Insisto, según denuncia además el propio Nemesio Pérez, que ha sido un grande, ha sido uno de los que ha estado liderando ese comité científico, y a los que ha estado, bueno, pues al frente quizás de toda esa emergencia, aparte independiente de Miguel Ángel Morcuende, que recuerden que estaba al frente por parte del Cabildo y representando a la comunidad autónoma en la emergencia de La Palma. A mí me parece esto que desde luego nos dé recibo, en este caso para los habitantes de La Palma, sobre todo para aquellos que todavía siguen siendo víctimas del volcán, aquellos que todavía no han podido regresar a sus casas en algunas zonas más sensibles, como por ejemplo la zona de Puerto Nao, por la situación de los gases que ha afectado o que había en riesgo de que afectase a la salud. Bueno, la verdad que una situación completamente delicada. Nosotros vamos a intentar rascar en este asunto, a ver qué podemos contarle en los próximos días, porque lo cierto es que nos hemos quedado asombrados también de una realidad que hasta ahora no había trascendido, se había sido de puertas para adentro, pero que al final, como les decía, nos hace ponernos o plantearnos muchísimas preguntas de cómo está siendo o cómo ha sido la gestión del volcán de La Palma. Bueno, vamos a hablar de otra emergencia distinta, que es la emergencia alimentaria, porque lo cierto es que esa plataforma para una emergencia alimentaria que lidera o encabeza, aunque no está él solo, lógicamente, el activista Eloy Cuadra, con el que hemos hablado aquí en alguna ocasión, ha vuelto a irrumpir en el Parlamento de Canarias para exigir la declaración de la emergencia alimentaria en Canarias. Al final vuelven a poner sobre la mesa ejemplos sangrantes que hay de cómo tenemos precios completamente inflados en nuestros supermercados, de lo difícil que es llenar dignamente una cesta de la compra para muchas familias de Canarias, y del agravio comparativo también con otras regiones en las que un mismo producto pues cuesta mucho menos de lo que cuesta en Canarias. Bueno, nosotros, a través de nuestros compañeros de los servicios informativos, hemos preparado esta pieza para intentar resumirles qué está ocurriendo y qué es lo que piden, en este caso, los activistas de la plataforma por una emergencia alimentaria. La recién creada Plataforma Canaria para la Emergencia Alimentaria continúa demandando a las instituciones públicas que adopten una serie de medidas que permitan disminuir los precios de los alimentos en las islas. Habíamos mantenido reuniones con el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, y con la consejera de Asuntos Sociales, Candelaria Delgado. Le presentamos la realidad alimentaria de Canarias, le presentamos la petición de declaración de emergencia alimentaria, además de 11 medidas a medio plazo y a corto plazo perfectamente asumibles por el Gobierno de Canarias para bajar la cesta de la compra. Desde Agricultura se llegó a unos mínimos compromisos que no han cumplido. Por no cumplir, ni siquiera hay una mínima comunicación con nosotros. En vista de esta realidad, en vista de que la cesta de la compra va a peor, pues ayer fuimos al Parlamento de Canarias a presentar las propuestas a los grupos de la oposición, a ver si a partir de ellos se puede conseguir algo, se puede tirar para adelante alguna iniciativa. Y básicamente fue eso, no nos recibieron tampoco, deben estar muy ocupados o se han olvidado de que lo de la cita previa ya lo han quitado en las administraciones públicas. Pero bueno, hay un contacto abierto, una vía abierta para llevar mociones al Parlamento y a ver si por aquí conseguimos algo. Desde la plataforma proponen 11 medidas que podrían ayudar a reducir la subida de precios en el sector alimentario del archipiélago. Con esta respuesta de nuestras administraciones canarias, que se demuestran incompetentes para que los canarios puedan comer dignamente, pues habrá que ir a la calle. Mañana tenemos una asamblea en la que vamos a abordar
una gran manifestación para finales de noviembre. Ya veremos dónde, ya veremos qué día, pero no nos queda otra. El objetivo principal de la plataforma es aprobar lo antes posible la declaración de la emergencia alimentaria para poder bajar los precios de la cesta de la compra. Bueno, pues así está la situación, Óscar. Bueno, sí que es verdad que hay que decir que las grandes superficies, en este caso los negocios, las empresas en Canarias han tenido que, bueno, pues durante estos últimos meses, en este último año, subir los precios por algunos efectos colaterales, algunos que han venido, bueno, pues fruto de conflictos bélicos, ya saben, la inflación, y que, bueno, pues se les han subido los impuestos y ellos, es entendible también, han tenido que subir los precios para amortiguar esos efectos. Ahora bien, dicho eso, sí que es verdad que Canarias sufre un problema, como decía Eloy Cuadra, que en este caso le está afectando a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de esta comunidad autónoma, a la gente de bien, sobre todo al sector más vulnerable, el que menos recursos económicos tiene, que es, bueno, la subida que se mantiene. Canarias históricamente ha seguido liderando los precios más altos en cuanto a la cesta de la compra. La cesta de la compra en Canarias ha sido muy alta con respecto, en comparación con otras comunidades autónomas. Me parece una buena propuesta. Ahora bien, lo van a tener muy complicado a la hora de regular, repito, lo que plantea esta plataforma. Es verdad que todo esto se une, como, bueno, ha podido decir durante muchas veces Eloy Cuadra, y que por eso va en consonancia, y creo que es una buena propuesta, es que Canarias, como saben, tiene unos altos índices de pobreza y de exclusión social, o si no, bueno, pues acudan a los últimos informes, en este caso que hemos conocido de las organizaciones sociales, que cerca del 30%, 36% de la población canaria está en riesgo de pobreza y que además sufre, repito, esa gran masa social, estos aumentos de los precios alimentarios. Es una buena propuesta, pero temo, desgraciadamente, que va a tener poco recorrido. Bueno, esperemos que en cualquier caso haya una sensibilidad política y veremos hasta qué punto se pueden tomar medidas para intentar regular algo que es complejo, como es en este caso los precios en un supermercado que, como ya saben, bueno, los precios básicos ya tienen un IGIC reducido, pero la realidad es que aún así está siendo muy complicado acceder a una cesta de la compra digna para muchas familias en Canarias. Bueno, nosotros vamos a cambiar de asunto. Hay una cuestión que queríamos tratar desde hace tiempo, porque lo hemos abordado en diferentes años, porque es una realidad que se repite, pero que empieza a ser cada vez más sangrante. Bueno, la realidad es que estamos en un momento de debate presupuestario. Ya ha habido una presentación por parte del Gobierno de Canarias de cuáles van a ser las cuentas para el próximo año. Ahora viene la época de las enmiendas, del debate parlamentario, y veremos cómo queda finalmente el presupuesto, pero es que la realidad es que de momento hay diferentes sectores y diferentes ámbitos que no están nada conformes con el dinero que van a recibir de la comunidad autónoma para el próximo ejercicio. Y una parte muy importante de esas críticas viene desde la comunidad educativa en sus diferentes ámbitos. Quiero que vean este titular del periódico El Día, porque la realidad es que el caso de las universidades canarias, ya como les decía, desde hace algunos años, pues está siendo uno de los más críticos, quizás, sobre todo lo poco que ha crecido el presupuesto para las universidades canarias si nos remontamos ya al año 2009, ¿no? Aquel momento en el que la crisis financiera de aquella época, bueno, empezó a cambiar un poco la realidad de cómo se repartía el dinero público, pero es que desde entonces, mientras que otros sectores han recuperado, las universidades, bueno, pues siguen en una financiación bajo mínimos. Bueno, en ese titular veían cómo la financiación deja a las universidades públicas canarias en quiebra técnica inminente. Bueno, ya los dos rectores de las dos universidades públicas, tanto Fran García por la Universidad de La Laguna como Lluís Serra por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han empezado a alzar la voz, y nosotros queremos empezar a entender un poco, o intentar entender por qué no es suficiente, y sobre todo hasta qué punto de verdad existe un riesgo de quiebra de las universidades canarias, en concreto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Así que vamos a saludar a esta hora de la noche, y le agradecemos que nos atienda, porque no deja de ser una hora complicada, a su rector, a Lluís Serra. Lluís, muy buenas noches, gracias por estar hoy aquí en Mírame Televisión. Un placer estar aquí con ustedes en Mírame Televisión, y les agradezco que se hagan eco también de nuestras reivindicaciones, que no son nuestras, sino que son de las universidades públicas canarias. Vamos a intentar, Lluís, seguramente más adelante poder tener, a ver si es posible, un encuentro ya con más calma, poder tener una entrevista aquí presencial y poder hablar en general también de la gestión de esos ya más de 2 años y medio que lleva como rector de la universidad. Pero esta noche creo que es importante, ante los titulares que estamos conociendo, que nos explique usted, que además se ha caracterizado por saber explicar muy bien
cosas complejas. ¿Cómo es posible que las universidades canarias puedan entrar en quiebra técnica, como si, por ejemplo, leíamos en ese titular, cuando desde el Gobierno de Canarias se defiende que les han aumentado el presupuesto en más de un 2% con respecto al año pasado? ¿Por qué? Con algo más de dinero que el año pasado, este año la situación es aún más crítica. Bueno, la verdad es que el año pasado el incremento posiblemente fue parecido. La inflación era quizá un poco menor, no teníamos la inflación que tenemos este año. Un aumento de un 2, y pico por ciento con una inflación del 4 y pico, pues obviamente no resuelve los problemas. Pero la gran diferencia que ha habido es que en presupuestos anteriores nos han permitido utilizar los remanentes. ¿Qué significa? Que las universidades tenemos un dinero de caja que nos autorizaban a utilizar de forma extraordinaria. Ello nos dio un valor de oxígeno de casi 5 millones de euros. Es decir, que estamos viendo cómo el presupuesto de 2024 será muy inferior al que hemos tenido en 2023, justamente porque no nos permiten utilizar los remanentes y porque los incrementos no nos dan ni para cubrir los incrementos de salario de profesores, personal de administración y servicios en la universidad. Esta es la realidad. ¿Y qué servicios? O sea, estamos hablando de que van a tener problemas para pagar las nóminas, hablando claro, pero hay otra serie de servicios, no sé, se me ocurren los servicios de limpieza, por ejemplo, servicios, digamos que son complementarios del servicio principal, que es la enseñanza que presta la universidad, pero que entiendo que también se van a ver en riesgo, ¿es así? La enseñanza no solamente son los profesores que dan clase, sino también son los laboratorios, los edificios, las aulas. Todo esto forma parte de la enseñanza y de la calidad de la enseñanza. Es evidente que el grueso de la universidad, más del 70%, es el capítulo 1, el capítulo de personal. Pero luego hay una parte importante de mantenimiento de infraestructuras. Y a mí, la verdad es que yo acabo de llegar de Madrid, donde hemos estado los dos rectores, en una reunión de la CRUE. Nos maravilla ver las universidades andaluzas con un gobierno que cree en las universidades, un gobierno que les garantiza el capítulo 1, el capítulo 2, con un contrato programa que funciona desde hace años. Da gusto, ¿no? No es un tema de unos partidos políticos o de otros, es un problema de voluntad política, de ver que la universidad somos un verdadero motor de la sociedad, que somos una inversión, no se nos puede ver como un gasto. Yo la verdad es que me gustaría que este gobierno nos tratara igual, por ejemplo, que están tratando el gobierno de la Junta de Andalucía a las universidades canarias. Un buen ejemplo, Lluís, porque al final ha puesto una comunidad autónoma gobernada por un partido que también gobierna en Canarias, como es el Partido Popular, aunque la realidad es que esto, como usted bien decía, no es una cuestión de siglas, sino de voluntad política. Podríamos poner ejemplos de otras comunidades donde gobiernan otros partidos y también hay sensibilidad. Pero ¿por qué cree que en Canarias falta esa sensibilidad que sí que vemos en otros territorios? Pues francamente, no lo sé. Es posible que a lo mejor no se vea la utilidad que tiene la propia universidad. Pero fíjese que hay estudios que demuestran que cada euro invertido en universidades públicas revierte más de 5 euros en el PIB. Es decir, que hace un efecto multiplicador la universidad, ¿no? Es un escalón social importante. Si vemos presidentes de grandes corporaciones aquí en Canarias, TESA, Telefónica, el BBVA, todos son egresados de la ULPGC en nuestro caso, ¿no? Es decir, que realmente las universidades están contribuyendo a la diversificación económica, al movimiento económico de las islas, y así lo tenemos que ver. Y no verlo es, pero tener una perspectiva de miras un poco corta, ¿no? Y al final, pues acaba repercutiendo sobre la propia economía y sobre el propio, en este caso, archipiélago, el sistema económico de las Islas Canarias.
Sin duda, Óscar. Sí, porque, señor Serra, ¿se podrían ver afectados, podría influir, podría afectar, estarían en riesgo algunos proyectos de investigación, que es clave, que están en marcha en estos momentos o que se pusieron en marcha en la universidad que usted dirige? Bueno, entre el 2023 y el 2024, si las cosas se mantienen así, que también tengo que decir que ha habido una muy buena recepción por parte de la Consejería de Hacienda de estudiar estas estimaciones, y me consta que han habido reuniones y que se va a intentar corregir vía enmiendas técnicas, pero en cualquier caso nosotros no renunciamos a nada ni a cerrar nada. Vamos a luchar por las instituciones públicas y vamos a conseguir la financiación que se merecen. Somos resilientes y vamos a reclamar hasta el último recurso. Porque es inadmisible el presupuesto que tenemos hasta ahora, ¿no? Decía yo, sin embargo, que para la consejera de universidad, la nueva consejera Migdalia Machín, parece que esto no va con ella, porque ha dicho durante las últimas horas que las universidades canarias recibirán el mayor presupuesto, la mayor asignación de la historia. Bueno, yo creo que cada año el presupuesto es un poco mayor que el año anterior. En épocas incluso de decreción, o que la inflación era negativa, pues había una estabilización, incluso a lo mejor casi no aumentaba el presupuesto, pero siempre el presupuesto es superior al del año anterior, solo faltaría, y por tanto es lógico que el último sea el más alto de la historia. El que viene será el más alto de la historia y el del siguiente año el más alto de la historia. Pero esto que sea el más alto de la historia no resuelve absolutamente nada. Se ha hecho un esfuerzo, pero que es insuficiente a todas luces. Es a todas luces insuficiente. Por tanto, estamos reivindicando lo justo para las instituciones, que es capítulo 1 y capítulo 2, que nos permitan funcionar y mantener unas infraestructuras mínimas. Bueno, en cualquier caso, señor Serra, la verdad es que, como decíamos, vamos a confiar Sí, pero ¿qué quería decir? Yo tengo plena confianza, la verdad que pienso que también son los primeros presupuestos. Nosotros, dentro del equipo de la propia universidad, hay personas que son grandes expertos en presupuestos autonómicos, quizá de los más expertos de España, y sabemos de lo que estamos hablando. Por tanto, yo pienso que hay que intentar corregir esto. Y sobre todo partimos de un tema que es importante, y es que la financiación de las comunidades autónomas es la parte que viene de la comunidad autónoma, la parte que viene de las tasas de los estudiantes y luego recursos propios de investigación o de otras administraciones. Bien, en el caso de Canarias son las tasas más bajas de toda España. Las más bajas. Un estudiante en Canarias paga 800 euros de promedio al año, y en Barcelona o en Cataluña paga 3.000, o en otras comunidades paga 3.000. Porque aquí están contribuyendo menos también a la financiación de las universidades. Y nos parece bien, porque estamos haciendo un papel social, y si pusiéramos las tasas más caras, posiblemente habría gente que no podría pagarlas. Pero se tiene que tener en cuenta también en la financiación global de que estamos doblemente infrafinanciados, por la parte correspondiente al gobierno autónomo y por la parte correspondiente a las tasas académicas. ¿Quiere decir eso, señor rector, que en el caso de que, por ejemplo, no se mejore, que insisto, confiemos en que sí, que en todo el trámite parlamentario y de enmienda se pueda aumentar ese presupuesto, pero en el caso de que no se consiga el presupuesto adecuado, puede ser que ustedes se vean abocados a tener que subirle las tasas al alumnado de la Universidad de La Laguna? De la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No podemos porque las tasas las pone el Consejo Social y el Gobierno, en este caso el Gobierno de la Comunidad Autónoma, pero no las ponemos los rectores. Y además ahora hay una ley, que es la ley LOSU, la nueva LOSU, que impide subir las tasas a los estudiantes en los próximos años. Es decir, que ni siquiera si el Gobierno canario quisiera, a no ser que se derrogue la LOSU, se podrían aumentar las tasas.
Pues bueno, nos queda entonces confiar simplemente en que haya una rectificación. Lluís Serra, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Nosotros vamos a seguir trabajando, a ver si conseguimos poder cerrar una entrevista y hablar ya con más calma de cuál es la realidad de la comunidad universitaria y en este caso en concreto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De verdad, muchas gracias y buenas noches. Nosotros, muy buenas noches. Nosotros seguimos trabajando y nos seguimos encomendando a la Virgen del Pino y a la Virgen de la Candelaria para que nos echen una mano en esta difícil situación. Nosotros nos seguiremos haciendo eco de este asunto a ver si al final, bueno, como lo decía Lluís Serra, las universidades canarias tienen la financiación que merecen. Es curioso porque en esta legislatura se ha estrenado una nueva consejería que precisamente el primer, digamos, nombre que tiene o apellido es el de Consejería de Universidades. Después, bueno, es verdad que es la de Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura. Sí. Pero se ha desligado las universidades de educación, están a la cabeza, digamos, del apellido de esta consejería. Cierto. Hombre, quizás se esperaba un poquito más, ¿no? de sensibilidad, ¿no? Cierto. Ha dicho, por cierto, David se ha unido al director de la Agencia Canaria de Investigación, Javier Franco. Ha dicho esta tarde que aunque el presupuesto subirá, es insuficiente. Una voz también autorizada sobre este asunto. A mí me parece, desde luego, esto es un asunto que debe ser prioritario para el gobierno de Canarias, prioritario para la Dirección General de Universidades, prioritario para la presidencia del gobierno y prioritario para la vicepresidencia del gobierno. No se puede escatimar ni un montante, ninguna asignación, ni el más mínima inyección financiera en apostar por la educación pública y por la universidad pública, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la universidad, en este caso, de la Universidad de La Laguna. Si desde luego no se aumenta el presupuesto, si no se dota económicamente a las dos universidades canarias de la manera más que suficiente, que es lo que están reclamando los dos rectores, en este caso Francisco García de la Universidad de La Laguna y el propio Lluís Serra de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, grave problema va a tener Canarias. Con grave problema se va a enfrentar la sociedad canaria, en este caso los jóvenes canarios. Repito, porque si no se apuesta por la universidad pública, por la educación pública en esta comunidad autónoma, que baje Dios y lo vea. Que por cierto, y que esto no es nuevo, porque ya llevan los anteriores rectores denunciando, en este caso, la falta de implicación, la falta de financiación y los riesgos que podrían tener económicos las dos universidades canarias. Lo denunciaba recientemente la última rectora de la universidad, no sé de qué manera, pero lo denunciaba Rosa Aguilar y también lo denunciaba el propio regidor, en este caso el antecesor del propio Serra al frente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Repito, esto es un asunto grave y serio. Y si no se dota económicamente a las universidades canarias como tiene que dotarse, la sociedad canaria va a tener un problema grave. Bueno, pues un problema grave que esperemos que resuelvan los políticos, como les decimos, ahora estamos en una época también en la que todo el mundo pide más dinero, porque ya sabemos cómo se va a repartir, en este caso, cómo van a ser las cuentas de la comunidad autónoma para el próximo ejercicio, y por tanto estamos en una época también de debate parlamentario, de enmiendas y de capacidad de corregir cuestiones que puedan ser injustas, como por ejemplo el caso de las universidades públicas. Nos confiamos que eso sea así. Nosotros vamos a continuar, ya entramos en la recta final del programa, nos quedan algunos asuntos rápidos que queremos tratar con ustedes, pero antes les recordaba que lunes y miércoles a partir de las 9 de la noche pueden seguir el espacio de entrevistas de Canarias al Día. Bien, este pasado lunes estuvo con nosotros Pedro Martín, el expresidente del Cabildo de Tenerife, portavoz del PSOE en el Cabildo Insular y senador por la formación socialista. Con él hablamos de muchos asuntos, hablamos de las carreteras, hablamos de cuestiones de actualidad, pero también de esa amenaza que en su día lanzó por aquel pleno polémico y famoso que contamos aquí también en esta casa, por las graves acusaciones del mediador, del señor Navarro Tacoronte. El 30 de octubre ya tuvo que ir a prestar declaración al señor Navarro Tacoronte. Y lo que ocurre es que no voy por los medios de comunicación hablando de este asunto para darle publicidad a un señor que a todas luces es un sinvergüenza y que vive no se sabe muy bien de qué. En cualquier caso, yo no le voy a dar pábulo a este señor. En su momento nosotros iniciamos una acción de conciliación, luego hemos seguido con la tramitación. Es difícil localizar a este señor, pero finalmente ha tenido que ir a declarar el pasado, si no recuerdo mal, 30 de octubre, hace muy pocos días. Él ha continuado con las acusaciones de los disparates que dijo al salir del Cabildo.
Y yo voy a continuar adelante, porque lo que estoy esperando es que demuestre todas las falsedades que ha puesto sobre la mesa y que hablaban de adjudicaciones ilegales, de chanchullos. Bueno, esto ahora no le sirve. Le sirvió porque lo montó 2 meses antes de las elecciones para hacer daño a mi partido. En Arona, en Tenerife, en Canarias y en España, porque incluso se dio un viaje a Madrid, no sé quién se lo habrá pagado, para presentarse en el Congreso de los Diputados a ver cómo hacía daño al Partido Socialista. Todo esto antes de las elecciones. Ahora ya han pasado las elecciones. Pero yo voy a seguir pendiente de este asunto y voy a seguir beligerando y voy a seguir trabajando para que este señor pueda ser condenado por las mentiras que ha dicho. Bueno, nos adelantaba algo que no había trascendido Pedro Martín, y es que ha tenido que ir a declarar el propio mediador, el señor Navarro Tacoronte, por esa demanda que le puso en su momento Pedro Martín por las acusaciones vertidas, recuerdas, Óscar, a las puertas de la Corporación Insular, delante de los medios de comunicación por parte de Navarro Tacoronte, las que acusaba de presunta corrupción, hablando claro, a Pedro Martín. Sí, no es la primera denuncia que tiene por supuesto atentado al honor de un determinado político del Partido Socialista, el señor Navarro Tacoronte, que yo coincido con Pedro Martín, que es un auténtico personaje y que además en ese pleno famoso donde gobernaba el Partido Socialista con Ciudadanos, Enrique Arriaga en aquella época, había algún que otro miembro de Coalición Canaria con cierta complicidad sobre este supuesto empresario o personaje, que es uno de, como saben, de los principales cabecillas de esta presunta trama, llamado el caso Mediador. Por cierto, hablando del caso Mediador, ha habido novedades, durante las últimas horas ha declarado en el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en calidad de testigo, en este caso la interventora general de la Comunidad Autónoma, Natalia de Luis. Que ya no lo es, ex-interventora. Ex-interventora. Ha negado haber recibido presiones de esta presunta trama de cobro de sobornos a cambio de favores políticos. Dice que no ha recibido ni llamadas, ni presiones, ni, en este caso, ningún tipo de directriz con respecto a los famosos expedientes, en este caso administrativos, abiertos al ganadero Alberto Montes de Oca, supuestamente con aquella complicidad, o supuestamente o presuntamente, en este caso, bueno, pues tratando de abrir el camino el propio Taisé Fuente, el que fue director general de Ganadería, supuestamente para tratar de favorecer a este empresario. Repito, es lo que ha dicho hoy en sede judicial la que ha venido siendo interventora general de la Comunidad Autónoma, Natalia de Luis, en calidad de testigo. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de ese caso Mediador, que como ven, en las próximas horas, próximos días, seguirán desfilando en calidad de testigo por el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Que al final sigue vivo y por tanto va a haber más declaraciones en los próximos días. Por cierto, estaba viendo ahí al señor Navarro Tacoronte en esas imágenes de ese pleno polémico del que les hablaba en el Cabildo de Tenerife, ahí lavándose las manos, que esto es algo, aprovecho para decirlo, ¿no? Que es algo que parece que se nos ha olvidado, que en la pandemia nos inculcaron mucho. Oye, hay que seguir lavándose las manos, ¿no? Para evitar el contagio, ¿no? De bacterias, de gérmenes o de virus. Bueno, pues queda dicho. Dos cuestiones rápidas antes de irnos despidiendo, porque hay un asunto que los compañeros del diario Atlántico Hoy hacen un trabajo bastante meticuloso, sobre todo porque publican cosas que normalmente no suelen salir en otros medios de comunicación. Yo les invito a que lean sus páginas, tanto en su edición de Las Palmas de Gran Canaria como de Santa Cruz de Tenerife, o de Las Palmas, mejor dicho, porque es una edición provincial, y de Santa Cruz de Tenerife. Vean este titular que nos ha llamado mucho la atención. Una inspección en el barco Volcán de Tauce de Armas detecta 3.935 horas extra ilegales en 3 meses. El máximo permitido de horas extra es de 80 por trabajador al año, pero en el buque inspeccionado se han registrado casos de hasta 276 tan solo de junio a agosto. Esta información, al final, hablar de hay empresas en Canarias, esto hay que decirlo claro, que es muy difícil que sus trapos sucios salgan en los medios de comunicación. Y como nosotros además pues, nos gusta mucho contar esas noticias o darle difusión a esas noticias que es difícil que vean en los medios de comunicación y que siempre hay algún medio que publica, bueno, pues les hemos traído esta noticia, Óscar, porque al final detrás está pues, la presunta explotación laboral de los trabajadores, porque hacer más horas extras de las habituales o de las permitidas por ley es algo completamente ilegal, obviamente, pero es que además en muchos casos, en muchas empresas se da el caso de que hay muchas personas que hacen horas extras y no las cobran, ¿no? No digo, no es este el caso, pero sí es verdad que en este caso hacían más de las que permitía la ley, Óscar. Una empresa que no atraviesa su mejor momento, una empresa que desde hace ya algún tiempo atraviesa momentos financieros, económicamente, de accionariado complicados y arriesgados y difíciles.
Eso por un lado, como clave para que sepan cómo el devenir, el recorrido que está teniendo esta empresa. Y por otro lado, pues no cabe otra cosa que la autoridad competente actúe con todas sus consecuencias, desde luego. Sí, sin duda. Bueno, y ya rápidamente, porque lo cierto es que, hablando de empresarios importantes o intocables, si ustedes lo quieren ver así, en Canarias, pero empresarios a los que económicamente les va muy bien, y hablando también de cómo el turismo, en principio, pues no saca de pobres a muchos canarios, sí que es cierto que el turismo, bueno, pues ha llenado los bolsillos también de muchos empresarios que, por supuesto, han creado muchos puestos de trabajo en Canarias, pero que no dejan de tener importantes fortunas. Por ejemplo, como leíamos hoy en muchos rotativos, nosotros hemos rescatado esta noticia de Canarias 7, Eustacio López, el dueño del Grupo Lopezán, y Wolfgang Kisling, el dueño del Loro Parque, están en la lista de las 100 personas más ricas en España, según Forbes, Óscar. Bueno, esto tampoco nos va a sorprender. No nos sorprende. No nos va a sorprender, pero ahí están. Son los dos canarios con un mayor patrimonio y están entre los 100 tienen más ricos de España. Una gran capacidad, en este caso, en el sector precisamente turístico, ¿no? Que es el sector que más impulso tiene económicamente Canarias, teniendo en cuenta que es el principal motor económico de esta industria turística en las islas, pero no me sorprende porque no es la primera vez que lideran ese ranking, ¿no? Ya han salido en otras ocasiones. Ahora bien, independientemente de estos dos empresarios turísticos, también hay otros empresarios con una gran capacidad financiera y económicamente hablando en esta comunidad autónoma. Bueno, y para terminar, porque seguramente ustedes hoy se han preguntado, pero bueno, no ha pasado nada en Telde, y es que la realidad es que en los anteriores programas les hemos ido contando, bueno, pues todas esas noticias de la marejada política que se ha vivido en el segundo municipio de la isla de Gran Canaria por población. Bueno, pues la realidad es que sí que han ocurrido cosas en Telde, cosas de última hora de las que nos hemos enterado y que nos va a contar nuestro compañero Óscar Martín. Esta es una decisión, Telde, de aquella crisis interna después de la marcha de la dimisión de la presidenta del comité local que le planteamos a Sergio Ramos, el senador por Gran Canaria, que es el vicealcalde de Telde del Partido Popular, y que, bueno, pues él trataba de eludir en algún tipo de responsabilidad, decía que no había influido en la decisión de la propia Cáceres, de Sonia Cáceres, de haberse marchado como presidenta del comité local. Bueno, pues hemos conocido que durante las últimas horas la dirección del partido en la isla de Gran Canaria, que dirige en este caso Miguel Jorge, ha nombrado al propio Sergio Ramos como presidente de la gestora en Telde, y en este caso a María González como secretaria general, y lo justifican el nombramiento. Bueno, pues el motivo es para tratar de seguir impulsando el grupo municipal del Partido Popular, en este caso de Telde, que lidera el propio Sergio Ramos, y seguir mejorando la coordinación entre el grupo municipal y la dirección del partido. Quiere decir, por tanto, que yo, insisto, todavía estoy más convencido que la propia Cáceres se marchó, en este caso por diferencia con el grupo municipal, y por tanto con Sergio Ramos, el senador del Partido Popular, vicealcalde de Telde, cosa que él negó en reiteradas ocasiones. La verdad es que a lo mejor estamos nosotros equivocados como vino a decir el propio Sergio Ramos cuando hablamos con él la semana pasada, pero yo creo que al final el movimiento se demuestra andando y los hechos van dando y quitando razones. Y que, esto ha ocurrido como Coalición Canaria en Telde. Que se haya nombrado a Sergio Ramos al frente, o se haya puesto a Sergio Ramos al frente de la gestora, bueno, pues parece evidente que al final sí que había discrepancias entre la expresidenta del Partido Popular, que dimitió, y el propio Sergio Ramos. Entre otras cosas porque hay una consonancia, hay una complicidad ahí entre la propia gestora, que la preside él, que está nombrada en este caso por el Partido Popular de Gran Canaria, con el propio grupo municipal. Es que el grupo municipal es el propio Sergio Ramos. Esto ocurrió como en Coalición Canaria. Hubo una crisis, las diferencias del propio Héctor Suárez con la dirección del partido, montaron una gestora, la dirigen gente afín a la dirección de Coalición Canaria, más claro al agua. Bueno, lo cierto es que, por cierto, hace algunos programas les anunciaba que estábamos ya muy cerca de cerrar una entrevista con el alcalde del municipio, con Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, del movimiento político Ciuca. La realidad es que en los últimos días, sin embargo, parece que se está complicando el poder cerrar esa entrevista. Ojalá que consigamos antes de que, pues no sé, del próximo mes, para que esto no pase mucho tiempo, ¿no?, de toda esta actualidad que ha sacudido Telde, aunque yo tengo la intuición de que van a seguir pasando cosas en Telde. Esperemos que podamos cerrar esa entrevista con el propio Juan Antonio Peña, y si no, bueno, pues tendremos que hablar con él, aunque sea 10 minutos o 15 por videollamada, porque sigue teniendo que responder a muchas cuestiones. Nos vamos, solo un adelanto de lo que va a ocurrir el próximo jueves. Vean este titular con respecto a lo que está ocurriendo en la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. La realidad es que están las aguas muy caldeadas, y lo cierto es que el personal de salud pública ha denunciado la agonía que sufre el departamento. Mañana hay reunión con la Dirección General
de los trabajadores, Óscar, pero nosotros el jueves hablaremos, ya lo hemos cerrado así, con alguna representante, en este caso de los trabajadores de salud pública, para que nos cuente cómo es posible que un área tan importante, con todo lo que hemos hablado, de la necesidad de prevenir y de la importancia de la salud pública después de pasar por una pandemia, pues sufre esta agonía, como ellos mismos Se reúne dicen, mañana, ¿no? como decías, con Díaz Flores, que no es la primera vez que asume, ya en varias ocasiones ha asumido la Dirección General de Salud Pública. No están muy confiados en que haya una respuesta clara por parte de la Dirección General de Salud Pública, porque no es un asunto nuevo. De hecho, ya el personal de la Dirección General de Salud Pública se manifestó, estuvo en las calles protestando. ¿Qué piden? Como dice, más medios materiales y humanos. Y desde luego hay que decir que es un colectivo importante, o si no, que se lo digan a todos los ciudadanos canarios, porque el personal, los profesionales de salud pública en Canarias hicieron un trabajo formidable, clave e importante durante la pandemia, que en este caso nos pilló a todos por sorpresa, y que además están viviendo un descalabro en cuanto a medios y en cuanto a personal, y que cada día tienen menos capacidad para afrontar situaciones de emergencia que tienen que ver con la salud pública. Esperemos que mañana el señor Díaz Flores, que conoce perfectamente la materia, conoce perfectamente el colectivo y la dirección, dé respuesta a estas demandas de este importante colectivo sanitario en Canarias. Bueno, este será uno de los asuntos de los que hablaremos este jueves, como les decimos. Ojalá que sea para contarles que al final el director general, el señor Díaz Flores, pues ha concedido o ha cedido, digamos, a esas exigencias de los trabajadores, y por fin se va a conseguir que se invierta de verdad en un área. Ellos no confían mucho, porque es un área que ya prácticamente dejada desde hace prácticamente 2 décadas, ¿no? Y la realidad es que ellos consideran que son la oveja negra dentro incluso de la propia Consejería de Sanidad. Así que lo vemos difícil, pero ojalá confiemos en que mañana haya voluntad política para resolver este problema. En cualquier caso, será un asunto que trataremos el jueves, este y otros muchos, Óscar, en los que ya estamos trabajando. Óscar Martín, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí en Canarias al Día. Gracias, David, muy buenas noches y gracias a todos. Bueno, que pasen una feliz noche y sigan acompañados de la programación de Mírame Televisión.